Bueno, esto debería comenzar en el 2021 cuando se hizo la propuesta de Virtual Production que se coordinó acá como trayecto. Hizo que un grupo se armara en Image Campus de lo que es todo el trabajo en Virtual Production y arte en Unreal Engine. Y recuerdo en el 2022 ser convocado por Pablo y por Nacho. En aquel momento donde se estaba gestando un poco esto. A mí me contactaron un verano de 2023, si no me falla la memoria. Me contactó Nacho Paul y a partir de, bueno, de cierto estudio en lo que es fotogrametría que yo hice por mi cuenta, es que él me contactó a partir de que, bueno, ya sabía que estaba familiarizado con eso. Yo recuerdo la anécdota de volviendo a Entre Ríos, también en febrero 2023, me llegó un mensaje en la ruta, era Nacho Paul, y me dice, tengo un proyecto, si te querés sumar. Yo le digo, bueno, dale, vamos hablando, qué sé yo, y cuando le saco información me dice el Eternauta. Al otro día estaba en la productora ya queriendo incorporarme inmediatamente. Fue bastante gratificante empezar en el proyecto. Bueno, yo estaba jugando Fútbol 5 y de repente alguien dijo, vos haces 3D, ¿verdad? ¿No tenés ganas de participar en la serie? Y fue creo que una cosa muy rápida. Estábamos a 2 semanas de arrancar. Y bueno, fue todo muy, muy directo. Y la verdad es que bueno, después fue atajar todo lo que se venía. Entrar fue la parte fácil. Bueno, el área de Digital Twins vendría a ser pasar el arte de pasar lo que existe en la realidad a digital. Hay distintas formas de ver un Digital Twins. Tenés un Digital Twins que es la copia exacta a medida de lo que hay en el mundo real. Tenés un Digital Twin que sacás para poder hacer modificaciones y análisis, y después tenés uno que es para simulación, que se usa mucho en el ámbito científico, que es como por ejemplo la simulación de cómo opera una rampa en una fábrica. En nuestro caso, Digital Twins fue replicar exactamente la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, sectores muy conocidos por la población y que conllevaba ese desafío, ¿no? Llevar algo que estaba en la realidad al mundo digital para VFX o Virtual Production. Sí, bueno, en cierta forma nosotros utilizamos dentro de los Digital Twins herramientas de escaneo. Esas herramientas son puntos LIDAR, o sea, escáner LIDAR y fotogrametría. Y recuerdo haber tenido que hacer entre el equipo varios scripts, varias herramientas de programación para poder procesar lote, más que nada por la cantidad de datos que había y que había que procesar de Buenos Aires. Bueno, en cuanto a técnicas a mejorar, el desafío que teníamos más que nada era la escala del proyecto, ¿no? La escala de las locaciones que íbamos a hacer. Creo que eso es inédito, digamos, en el workflow de trabajo con Digital Twins. Y bueno, incorporamos lo que es el escaneo láser, el LiDAR, en este caso que nos da como un diferencial en cuanto a la fotogrametría porque tenemos una precisión de la geometría exacta, ¿no? Pues el escaneo hace una proyección de láser que eso dispara y vuelve en la geometría y eso saca un cálculo exacto de la distancia. Y esto nos permitió instalar muchas bases de LiDAR fijo, ¿sí? En distintos lugares de las locaciones, que había grandes extensiones, ¿sí? Hasta 5 cuadras, no sé, agarramos la General Paz, agarramos Avenida Maipú. Todas esas zonas requerían de un registro demasiado grande, una escala muy grande. Y por supuesto también, no solo por la extensión geográfica de lo que estábamos haciendo, sino también a lo alto necesitábamos de la captura de dron y bueno, pudimos articular entre lo que eran las cámaras fotográficas de mano con el dron y la implementación del LiDAR y todo esto poder alinearlo en un solo Digital Twins. Creo que el gran desafío o el gran diferencial que tuvimos en cuanto a agregar, a buscarle la vuelta a lo que estábamos haciendo era justamente cómo encarar la escala del proyecto, lo grande que eran las locaciones, que no había un registro así de lo que estábamos haciendo con Reality Capture. Ok, bueno, el tiempo es relativo a la cantidad de materiales que podés sacar para poder desarrollarlo. Podría ser un día si el flujo es rápido, o sea, si llega a la mañana el material, se procesa y se ingesta en la parte de modelado, pero generalmente lo que va a pasar es que ese flujo no es perfecto, siempre hay errores o problemas que generan, por ejemplo, los vidrios en la calle o los reflejos, así que también va a depender del flujo de trabajo y si el área de modelado puede solucionar eso de forma rápida. Bueno, yo pongo énfasis siempre en la escala de lo que estábamos haciendo. Los procesos
de fotogrametría, si bien ya hay aplicaciones para móviles que permiten escanear cosas y llevarlas directo en un modelo 3D, exportarlo fácilmente. Creo que por la magnitud de escanear una ciudad entera, me atrevería a decir que nada fue automático, sino más bien todo requería de un trabajo que obviamente lo íbamos aceitando, porque al ser, íbamos aceitando también el workflow de lo que íbamos haciendo, y eso nos permitía también ir haciendo las cosas un poco más rápido, ¿no? Cuando decimos una cuadra, bueno, también depende, como decía Dani, el tema de qué locación era, si tenía mucho material reflectivo, si tenía transparencias, que eso dificulta mucho el proceso de fotogrametría. Pero en líneas generales, por la escala de lo que estábamos haciendo, se requería de mucho proceso manual, y no solo manual, sino también de la intervención posterior que tenía que ver con modelado y texturizado, que siempre, casi siempre lo íbamos a necesitar. Bueno, lo más complejo de escanear es la ciudad en sí misma. Nosotros cuando generamos escaneos de fotogrametría o por LiDAR, nosotros los que tendemos a ver son entornos controlados. ¿Qué significa vallado o gente trabajando sobre un asset en particular? En este tema es que la ciudad se mueve, la ciudad transita, hay autos, hay gentes, hay locales vendiendo, hay días soleados. Cabe aclarar que la fotogrametría es buena hacerla en días nublados. Y eso lo que sucede es que vos tenés que adaptarte a hacer una especie de escaneo de guerrilla, como le decimos, que es intentar que eso no te afecte en los materiales que vos conseguís para poder desarrollar el modelo después. Así que te diría que lo más complejo de escanear la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires es la ciudad en sí misma. Lo que tiene es que la captura de una ciudad urbana, en este caso, no un espacio rural, es que es más heterogéneo. O sea, hay una diversidad de información que a partir del registro de un relevo fotográfico del LiDAR, por ejemplo, suele ser un desafío. Por ejemplo, si bien en la ciudad, bueno, hay una convivencia entre lo natural, por ejemplo, la vegetación, árboles. Después tenemos por el otro lado lo que es lo artificial. Entonces, en ese sentido, poder justamente tener una fotogrametría limpia, sólida, firme, clara, es un desafío. La parte manual es un aliado muy grande porque justamente permite corregir aquello que lo automático muchas veces suele llegar a confundir, ¿sí? Por la vasta información que uno maneja a la hora de digitalizar un asset. Yo hago hincapié en la parte de los árboles, que fueron una pesadilla, en mi caso particular. La verdad que la ciudad de Buenos Aires tiene mucha vegetación, tiene muchos árboles, y esto obviamente dificultaba la situación porque lo ideal, o había una decisión técnica de que los árboles iban a ser incorporados luego en Unreal. Y bueno, eso obviamente implicaba todo un proceso de limpieza de la fotogrametría que se tuvo que hacer, y teniendo en cuenta sobre todo que había árboles que estaban pegados, que ya tocaban la arquitectura. Eso fue un desafío. Y después algo que pasa mucho, que sucede mucho en la ciudad de Buenos Aires, es que si bien tiene una identidad grande la ciudad, también también es un caos, digamos, arquitectónico, tiene muchas, digamos, variedad, digamos, de arquitectura, y cada locación requería un análisis previo para saber cómo llegar a encararlo. No es lo mismo una avenida que tiene todos edificios vidriados a una avenida que tiene como edificios más clásicos, más viejos. Entonces teníamos que hacer un análisis previo de cada locación. Y después, bueno, el movimiento constante de la ciudad, ¿no? A veces hacían relevos en dos momentos distintos, y cuando volvíamos al relevo había cosas que habían cambiado del primer relevo. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para alinear esos dos momentos, ¿no? Ese cambio arquitectónico que tenía la ciudad? Sí, fue una de las partes más difíciles del proceso, más que nada porque tiene un realismo la gente que no puedes modificar después tanto con texturas, otras cosas, que hay que trabajar el movimiento, la posición de las personas y que parezca real, ¿no? Un gemelo digital de alguien que existe en el mundo real, pero que habla, que interactúa, no es un edificio quieto ahí, detenido, sino es alguien que se mueve. Así que sí, lo hemos hecho. Yo quiero destacar lo que fue la experiencia para practicar cómo escanear a los actores, a las actrices. Nos tuvimos que escanear a nosotros mismos y hacíamos eso en la productora y decíamos, bueno, che, tirate al piso y ahora hacete el muerto. Y obviamente que mucha gente de otros sectores de la producción se querían sumar y venían, ¿cuándo me vas a escanear a mí? Que me quiero hacer el muerto, que yo me tiro al piso, qué sé yo. Y la verdad que fue un proceso
bastante divertido y además por un momento nosotros pasamos a hacer la fotogrametría y eso fue la verdad que un proceso bastante entretenido. Como alguien que estuvo 2 veces tratando de modelar para eso, o sea, posando para eso, sin que ninguna de las veces tuviera éxito después a la hora de alinear, hay que decir que es un proceso bastante delicado. Sin duda entran factores en la movilidad del sujeto, digamos, que son muy determinantes. De hecho, en algunos de los casos es como todo parece indicar que va a salir bien y después no sale bien. Y después, a su vez, también es un proceso que requiere cierto grado de limpieza forzoso en general, considerando que el sujeto va a tener que tener una base de apoyo, por ejemplo. Ya sea porque va a estar acostado en el piso o ya sea porque va a estar sujetándose a algún tipo de soporte en alguna postura determinada, por ejemplo, no sé, fingiendo estar contra una baranda, por ejemplo, o contra un poste o lo que fuera. Y todo eso le va a implicar que va a haber una superficie de apoyo que después va a haber que recortar y probablemente después cerrar la malla, ¿no? de este modelo. Así que bueno, sí o sí siempre requiere un poquitito de parte de modelado. Bueno, medio que como antes ya se decía, hay algunas circunstancias en las cuales el proceso casi siempre va a requerir algún tipo de ajuste. O sea, lo que decíamos, vidrios implican reflejos, superficies metálicas generan reflejos. La máquina no termina de entender muy bien cómo identificar eso, entonces por ahí en esos casos sí o sí tenemos que plantear algún tipo de recorte con un reemplazo posterior. El tema de los árboles, justamente el frente de las casas, por ejemplo, que bueno, según qué tan denso sea el follaje, en norma general, bueno, hay una cuestión de los coches, también hay cuestión de los vehículos, también hay una cuestión de, generalmente, bueno, por lo mismo, vehículos y demás, las persianas, por ejemplo, también vienen por una cuestión de vidrio, entiendo después. En general, lo que sea que tenga algún tipo de rejas, lo que tenga algún tipo de doble campo, por ejemplo, muchas veces la interpretación de eso se complejiza y muchas veces estamos terminando en lugar de tratar de salvar lo que hay, preferimos recortar y directamente modelar de vuelta toda esa área. En el caso de los árboles que estén en contacto, por ejemplo, considerando, bueno, esto que contaban previamente, por ejemplo, de que la idea ya era de base utilizar árboles aparte en Unreal, no tenía ningún sentido conservarlos. En ese caso, lo que se hacía directamente era un recorte total desde la base, por un lado, desde la vereda en general donde estaba apoyado contra la pared. Y en esos casos muchas veces implicaba la reconstrucción parcial o hasta completa del edificio sobre el cual estaba apoyado, lo cual a veces incluso se complicaba porque en el registro fotográfico mismo quedaba poca referencia de la casa porque el árbol mismo la estaba tapando. Creo que justamente a partir de todo esto también estuvimos viendo muchas cuestiones que harían falta considerar a la hora de hacer el relevo, o sea, tratando de prever todo este tipo de inconvenientes que van a aparecer posteriormente para hacer registros complementarios para todo este tipo de cuestiones. Muchas veces lo que hemos usado, por ejemplo, hay ocasiones donde no se puede aprovechar el modelo, pero sí se puede aprovechar la textura, por ejemplo. A veces es como muy difícil determinar qué tanta cantidad de fotos hacen falta para que la geometría sea bien limpia. Hay modelos que han quedado muy bien para una cierta distancia, pero a la hora de acercarte te das cuenta de que hay una ligera irregularidad que seguramente con más fotografías se podría haber corregido, pero al momento de hacer el relevo es difícil determinar cuánto va a hacer falta para cada cosa. Pero bueno, si ese modelo estaba lo suficientemente limpio, la textura estaba lo suficientemente limpia, después simplemente con hacer un modelado tipo low poly, o de menor por lo menos carga poligonal, se puede hacer una proyección directamente, se hace un bakeo y la textura queda fantástica. Después hay algo, yo repito el tema de la escala de la ciudad, porque es casi indispensable el área de modelado para este tipo de fotogrametrías. Es como terminar todo el proceso de Digital Twins, tiene que ir sí o sí al área de modelado y texturizado porque hay un montón de cosas que la fotogrametría no va a poder abarcar. Y en ese sentido, digamos, hago hincapié también en la experiencia. Bueno, Bruno se incorporó al trayecto de Digital Twins como docente y nosotros de alguna manera evaluamos o tratamos de replicar todo ese workflow, digamos, que deriva desde la captura de algo que a escala grande. Nosotros el año pasado, hicimos durante el trayecto el escaneo de la Casa Ricardo Rojas, que es un museo nacional. Ya, digamos, un edificio, ¿no? Un edificio histórico, una escala grande ya.
y necesitábamos hacer todo ese recorrido de ese trabajo que arranca con la fotogrametría, pero que pasa por modelado texturizado y que deriva en Unreal para poder hacer el renderizado en tiempo real ahí. Entonces es indispensable, es como una parte, un eslabón casi obligatorio el área de modelado y de texturizado. Bueno, hicimos una búsqueda, por supuesto, porque correspondía, pero al momento que arrancamos, por lo menos nosotros no encontramos una librería que realmente nos sirviera para lo que pensábamos hacer. Sobre todo porque lo que estábamos tratando de hacer era algo, digamos, muy detallista, simple en algunas cuestiones. O sea, no tuvimos que trabajar elementos muy high poly, porque en general era toda cosa que iba a estar a cierta distancia de la cámara, pero sí queríamos que tuviera las características precisas de luminarias, semáforos, metrobuses, cesto de basura, lo que hiciera falta, que fueran reconocibles inmediatamente como propios tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la zona de Vicente López, que fuera, digamos, tal cual. Y en ese aspecto no encontramos nada que realmente cumpliera con la función. Así que en ese aspecto sí fue bastante necesario ponernos a trabajar puntualmente en cubrir todo eso y se llegó a generar una librería más que interesante. Nos requirió un montón de trabajo y un montón de familiarizarnos con pequeñas cositas que no hubiéramos creído que tenía características de cada uno de todos estos elementos que, bueno, hacen al día a día, ¿no? Bueno, y la importancia, digamos, de lo particular que tiene que ver con los autos y los colectivos, ¿no? El colectivo acá en la ciudad es fundamental. Eso no lo íbamos a poder conseguir de librería, pero además también la decisión artística de que había muchos autos que no eran los autos más convencionales por ahí, que se consiguen fácilmente. Y bueno, eso desde la fotogrametría, pero también obviamente existía el mismo proceso de trabajo, digamos. Después había que redondearlos en modelado, o hasta incluso ahora Bruno puede contar, había autos que se modelaban desde cero. Sí, hubo mucho trabajo de modelado de cero o de crear una base de un vehículo en particular. Digamos, por ejemplo, colectivos, creamos una base de un colectivo, a partir de ese modelamos muchos otros, tratamos de trabajar lo más ordenadamente posible. Pero sobre todo el trabajo de texturado, el equipo creó una cantidad de modelos distintos, de texturas distintas de colectivos, como para abarcar toda la zona en la cual se fue creando. Y bueno, también fue mucho más de lo que nosotros considerábamos que iba a hacer falta, porque del mismo modo tampoco es que se encuentre una librería de ese estilo. O sea, son muy pocos los modelos que se pueden adquirir que realmente representen los coches o los colectivos, camiones y demás que se utilizan acá en nuestra zona. Así que bueno, fue mucho laburo de eso. Tema autos, lo que es el relevo de LiDAR por un lado y captura fotográfica, siempre es un desafío en el sentido de que es un elemento que es muy abundante en metales, en vidrios, materiales con cierta transparencia y muy refractarios de la luz, y eso es un enemigo a la hora de hacer una captura para un Digital Twin, porque justamente el programa no logra capturar de manera sólida el registro para reconstruir la geometría y el texturizado. Así que en ese sentido uno tiene que atajar con determinadas estrategias esos problemas que, bueno, son inevitables, para que justamente esté lo más sólido posible y que, digamos, aligerar la mochila de la gente que tenga que reconstruirlo, ¿sí? En este caso, ¿a qué me refiero con estrategias para poder resolver este tipo de problemas? Bueno, por un lado, como mencionaba en un principio, es muy brilloso, es muy refractario de la luz, y para justamente opacarlo, para que tenga un acabado más mate la superficie, se suele, por ejemplo, rociar de desodorante o con polvo, para que justamente apague los brillos, ¿sí?, por lo que es los metales y lo que es los vidrios, por ejemplo. Le permite, bueno, justamente que sea más sólida la superficie, y así, bueno, de esta manera puede terminar de reconstruir y evitar que se generen inconsistencias, irregularidades, desfasajes, por un lado. Y bueno, después por el otro, también, bueno, ver de ayudar a la alineación inicial con estos relevos, con lo que son arucas o son trackers, que en este caso se distribuyen a lo largo del objeto, delante, detrás, en los laterales,
Y bueno, esta información el programa puede identificarla rápidamente. En algunos casos funciona, en otros no, pero de esta manera puede ayudar a que la triangulación automática, la alineación, sea bueno, un poco más ágil, ¿sí? Y bueno, de esa manera aligerar la carga del trabajo manual. Bueno, creo que básicamente lo que más pasó es, digamos, lo que más diferencia hacía era esencialmente la cuestión del detalle, por supuesto. La fotogrametría en sí, digamos, yo creo que depende, hay que calcularla en función justamente de eso, a qué tan cercano a la cámara va a estar, qué tanta carga de fotografía va a haber y qué tanto detalle va a tener después. Y en base a eso nosotros podemos determinar qué tanto va a poder utilizarse o no, esencialmente. Hay mucho de eso que para lo que pudo haber sido BP, para lo que pudo ser usar en pantalla, estuvo muy bien detrás de los actores, quizá con alguna fuera de foco, alguna cosa por el estilo, pero al momento de acercar la cámara hubo que hacer un trabajo más fino, sobre todo en cuestiones de bordes, en cuestiones de todos estos detalles que nosotros en ocasiones podíamos haber dejado una reja que no estaba perfecta, pero estaba a la distancia, pero la tuvimos que hacer de vuelta al momento de acercarnos. En algunos casos directamente evaluamos que el grado de detalle que iba a tener justificaba el directamente hacer el edificio nuevamente o la casa nuevamente, o si ya teníamos una cámara muy puesta en un espacio, hacer lo que entraba en cámara puntualmente. Pero bueno, por suerte no tuvimos que pensar mucho en cuestiones como el rendimiento, porque Unreal realmente se hace cargo de una carga poligonal muy muy grande. Pudimos trabajar con texturas de muy buena calidad, incluso en escenarios enormes. En muy pocas ocasiones tuvimos que pensar en bajar esa calidad para poder correrlo con más comodidad, incluso en los casos en los cuales lo manejaron en tiempo real, entiendo. Así que realmente, digamos, básicamente fue eso, era planificar en relación a la distancia de la cámara y no mucho más que eso. Creo que los que más sufrieron, y eso lo podrían hablar más los chicos de otro sector, la cuestión de árboles, las cuestiones de otras cuestiones en tiempo real que no tenían tanto que ver con el modelado puntualmente, sino con todo aquello que tuviera movimiento. El modelado en sí fue muy amigable, creería. Y bueno, básicamente hay que calcular eso, qué distancia de cámara va a estar, qué tanto va a aparecer, con un sectorizado prudente, digamos, sabiendo bien qué es lo que va a aparecer en cámara, realmente se puede planear muy bien. Y con una planificación correcta se puede hacer cualquier cosa. Para sumarle ahí lo que dijo Bruno, hay que pensar que Real Time es una herramienta creativa muy poderosa para el director. Que implica eso, que en un render normal vos ponés una cámara, se hace el render, se espera horas ese render y el plano está fijo, ¿no? El Real Time, como programas como Unreal Engine, lo que permite es colocar cámaras constantemente y poder modificar esas cámaras. Por lo cual, ahí como dice Bruno, el desafío es tener que tener la cantidad de assets en mayor detalle posible por algún cambio de último momento, ¿no? Porque si llegás a sacar eso, estás matando el arma creativa que es el Real Time, ¿no? Así que fue un desafío bastante importante para los chicos de modelado. Paciencia, sobre todo. Paciencia de los materiales y paciencia con los procesos. Hay herramientas base para esto, ¿no? Como Reality Capture, Unreal Engine, Blender, cualquier software igual de modelado 3D, Substance Painter. Hay un montón de software, pero sobre todo es el flujo, el workflow con el que trabajás y cómo minimizás esos errores de los que estuvimos hablando y cómo lográs un producto de calidad. En este caso, en Image Campus desarrollamos un trayecto con este workflow, son todos profes de este trayecto y empezamos a mostrarle cómo se trabaja con esto, ¿no? Desde el minuto 1, desde que empezás a sacar la primera foto, pasamos por LIDAR, trabajamos con estación LIDAR profesional, no con LIDAR de celular, que también lo vemos, pero específicamente con LIDARs profesionales de calle, de ingeniería. Y lo que hacemos en este trayecto es darles todas las herramientas para que puedan hacer sus desarrollos, ¿no? Pero también estas herramientas que le damos no es para una gran producción solamente, sino para sus propios proyectos indie o proyectos que puedan derivar en otras industrias como ingeniería, arquitectura o el mundo de las simulaciones Digital Twins, que es lo que se está viniendo. Bueno, para quienes quieran arrancar a aprender lo que es el proceso de Digital Twins, primero les recomiendo eso, un tránsito
por ejemplo, como en el trayecto de Digital Twins. Más que nada por una cuestión de orden, de adquirir ese workflow, de profesionalizar el proceso. Más allá de lo que es una fotogrametría en sí, digamos, ¿no? De salir y capturar algo. Y luego también, a modo genérico, si en la espera, ¿no? a llegar a ese trayecto se quiere un poco romper el hielo, ¿no? De aproximarnos a eso, está bueno decir que hay herramientas que son de fácil acceso, que son gratuitas. Reality Capture es un software que se puede usar, se puede descargar, es gratuito. Y hay un montón de herramientas, por ejemplo, de aplicaciones para celular, móviles, que nos permiten por ahí empezar a indagar un poquito, ¿no? Y digo, no solo destinado digamos, abarca muchas industrias, ¿no? Lo que es los Digital Twins, pero también yo creo que se está dando como una cosa de capturar, ¿no? Capturar la realidad tiene que ver también con indagar un poco, digamos, nosotros vamos a un parque, salimos, sacamos una foto de algo. Bueno, hoy hay herramientas que nos permiten también, no sé, capturar una escultura, por ejemplo, y llevarnos un modelito 3D de eso, y eso por ahí no está incorporado en una industria particular, sino también que puede ser el uso de una herramienta para un docente, por ejemplo, para dar una clase, no sé, o de un artista que quiere tener eso capturado, digamos. Me parece que es importante saber que hay herramientas que son de fácil uso. Después sí se recomienda el tránsito académico, por ejemplo, en un trayecto como el de Digital Twins, para poder profesionalizarse, ¿no? Para poder hacer Digital Twins, pero ya en un workflow profesional. Como para sumar un poquitito más o para restar algunas inquietudes, justamente una de las cosas que nosotros hemos notado, digamos, en el trayecto que estuvimos viendo a los alumnos del trayecto, es que se puede ingresar desde distintos lugares. O sea, se puede venir tanto, por ejemplo, de una base de 3D y modelado, ya teniendo cierto conocimiento como para después incorporar lo que es la parte de captura y la parte de uso de Reality Capture y creación del gemelo digital. ¿Cómo se puede hacer al revés? Venir desde una cuestión de un área más técnica per se y pasar un poquitito más a lo que es la parte artística del 3D, que a veces puede parecer abrumador y que puede parecer muy amplio, pero una de las cosas que nosotros tratamos de hacer justamente en el trayecto es la de reducir lo más posible el estudio de los programas de 3D o de texturado, por ejemplo, a lo necesario específicamente para realizar este tipo de correcciones, este tipo de ajustes y reparaciones, porque si no son programas extremadamente amplios que podrían resultar demasiados. Solo en ese aspecto le pasamos nuestro conocimiento de cuál es el área específica que necesitan de cada uno de ellos para poder llegar a un resultado final.